Hola, hola chicos, ¿cómo están? Oye, ¿dónde está esa actitud? Esta es de las mejores conferencias que vamos a tener hoy. Oigan chicos, ¿cómo están? Esa es la actitud de B-Side, esa es la actitud de B-Side. Genial. Bueno chicos, pues nuestro siguiente speaker de una de las pues conferencias que más nos han preguntado, Hugo González. Un aplauso a Hugo, por favor. No problem. No, perdónenme, la estoy súper regando. Romel Marín, perdóname, No más Romel. tequila. Oso para las redes sociales. Bueno, Romel, nuestra tradicional bebida. Un aplauso, por favor, porque sí se la está tomando. Gracias. Y los dejamos con nuestra conferencia, Hacking the Final Frontier, Offensive Security, Aerospace and Satellite System. Entonces, pues, todos tuyos, amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rommel Marín, vengo de Costa Rica. El día de hoy les voy a presentar un poco de investigación que he estado haciendo en los últimos 5, 4 años, que va enfocado a lo que es ciberseguridad aeroespacial, principalmente en el enfoque a satélites. Entonces, hoy voy a estar dando una charla de unos 40, 45 minutos. Vamos a tener un buen espacio para preguntas. Y también vamos a tener un workshop a las 3 de la tarde. Ese sí es un poco más limitado porque es a los primeros que lleguen, donde vamos a estar ya viendo desde una perspectiva práctica cómo hackear satélites. Entonces ahora más adelante les voy a comentar de un proyecto que he estado trabajando con un colega acá de México y un colega de Estados Unidos para hemos creado un satélite que es vulnerable por defecto para hacer research y aprender ciberseguridad aeroespacial. Entonces, invitadísimos a las 3 de la tarde, y creo que es en la sala 1 de los workshops, solo que es limitado, entonces como para que lleguen con tiempo. Solo creo que pueden entrar 30 personas. Disculpen. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estar viendo lo que es, bueno, les voy a hablar un poco de lo que yo hago, dónde vengo, les voy a hablar un poco sobre el panorama de la industria espacial, cómo nació este charla y por qué nació también el tema de la investigación que les voy a presentar hoy. Les voy a hablar un poco sobre la infraestructura aeroespacial y también muy enfocado a la parte de los satélites. También ciberseguridad ofensiva espacial, que es la parte de hacking. Les voy a explicar un poco cómo funcionan los ataques más comunes en satélites, en el enfoque de radiofrecuencias, y son un poco lo que vamos a ver en el workshop que les comenté, pero ya desde una perspectiva un poco más práctica. Y también, bueno, vamos a ver un poco cómo iniciar en ciberseguridad aeroespacial. Les voy a dar como diferentes herramientas, contenido, material, donde si les llamó la atención este tema o ya actualmente están introduciéndose en el tema, donde pueden ir a buscar más material para aprender de manera gratuita. Y tenemos un espacio para preguntas al final. Como toda conferencia de ciberseguridad es muy importante, un disclaimer. Vamos a ver algunas cosas vamos a ver que como todo área de ciberseguridad o ciberseguridad ofensiva, hacking, normalmente hay que tratar de manejarlo como entre la línea de la ética, ¿ok? Saben que no podemos atacar un sistema sin una autorización previa. Lo mismo con el tema de los satélites. Lo delicado acá de los satélites es la radiofrecuencia, los espectros. Como algunos saben, las comunicaciones de los satélites principalmente van a ser por medio de los espectros de radiofrecuencia. Y normalmente, si no se tiene una autorización o una licencia, no podemos empezar en el radio a escuchar, a interactuar con satélites y demás, porque es un delito. Y en la gran mayoría de países es penado con cárcel. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Rommel Marín, vengo de Costa Rica, país de Centroamérica. Actualmente me desempeño como hacker del equipo de X4Red, que es el equipo de ciberseguridad ofensiva de IBM Internacional. Soy miembro fundador de nuestro DEFCON Costa Rica, que es como el B-Sides, por así decirlo, de Costa Rica. Somos el DC 11506 y tenemos una conferencia que se llama el Pound CR, que es la conferencia de ciberseguridad de Costa Rica. Se va a celebrar en octubre, todos invitados. Eh, Soy investigador de ciberseguridad ofensiva. En los últimos años me he dedicado principalmente a la investigación de tecnología aeroespacial, y bueno, un poco, bueno, escribí un libro con unos colegas que es enfocado a hacking con Parrot Security OS, algunas de las certificaciones que tengo. Y me gusta bastante el anime y lo que son los JRPGs, que son RPG japoneses. Ahora, durante los últimos 5 años que empecé a hacer investigación, research, me empecé a meter un poco en la parte de ciberseguridad aeroespacial, principalmente en satélites.
me topé como con una pared. ¿Qué era esa pared? Que no había tanto material. ¿Alguien sabe lo que es ciberseguridad por oscuridad? Sí. Es algo que las empresas, principalmente tecnológicas, industriales, mucha de la industria espacial, piensan que si no es conocido, no es vulnerable, no está en riesgo. Entonces, como la información, un ejemplo, todos conocemos Microsoft Windows, es uno de los sistemas más utilizados, por ende es tan estudiado y a su vez se identifican tantas vulnerabilidades. Lo mismo puede pasar con GNU Linux, con Unix o con cualquier tecnología. Entre más estudiada, más bichos se le van a encontrar, más fallas de seguridad, más fugas de información, más exploits, más posibles vectores de ataque y entradas. Lo que pasa con con la tecnología aeroespacial es que durante muchos años se ha manejado ese concepto de tecnología, perdón, de seguridad por oscuridad. Entonces, si no me conocen, no saben qué tecnologías utilizo. Las empresas utilizan principalmente, utilizaban, porque ya en los últimos años a eso ha cambiado, utilizaban mucho hardware y software creados por ellos mismos. Entonces van a utilizar un software para controlar satélites o para controlar los cohetes cuando van despegando o las plataformas de comunicación, los protocolos eran privados, no salían al mundo. Entonces, al no ser públicos, a no ser de como que hubiese un breach o una filtración de datos, no había cómo identificar vulnerabilidades en esas tecnologías. Entonces, cuando yo estuve empezando en esta área que me apasiona bastante, encontré que no había tanto contenido. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos ese problema, no hay. ¿Cómo hacemos para que las personas aprendan? Sumado a eso, esta es otra parte del problema. En los últimos 5 años, la industria espacial ha crecido, que ahorita les voy a enseñar un poco ya más con temas de números, pero ha crecido tanto y nosotros como seres humanos dependemos tanto. Hay algo que se dice como los servicios que soportan el planeta. Está la parte industrial, está la parte energética, está la parte de salud, la parte financiera y también la parte espacial, la comunicación, por ejemplo. Todos los servicios de GPS, 95%, 100%, podemos decir incluso, van por el lado de satélites. Si un satélite deja de funcionar, nos quedamos sin GPS. Y si no funcionan los GPS, no hay comunicación aérea, no van a haber aviones, no van a funcionar los barcos, no va a haber comercio entre países, exportaciones, importaciones, paralizaría el mundo. Entonces, y sumado a eso, el tema militar que depende también tanto, y los gobiernos, las áreas científicas dependen tanto de las comunicaciones satelitales y la industria espacial. Entonces, eso también era parte del problema, ok. Hay tanto, pero hay tanto, tanto que se tiene que hacer, pero y no hay cómo, no hay dónde. También, bueno, aquí por ejemplo, nosotros podemos ver que satélites, ahorita vamos a ver una foto que hay cientos, 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 pero principalmente la industria espacial se enfoca en estos 5 puntos, que son comunicación, navegación, bueno, comunicación, internet, televisión, todo lo que es radio, lo que son telefonía, etcétera, que hoy están dependientes de las comunicaciones satelitales para la función de esos servicios, navegación, que es básicamente lo que es el GPS. Todos los GPS van a depender de satélites. Tenemos observación de la Tierra, que esos son claves para, por ejemplo, prevenir desastres naturales, huracanes, ciclones, todos ese tipo de tormentas. Ciencia y exploración, que es los que nos ayudan a poder entender un poco más el universo. Y por último tenemos la parte militar y seguridad, que y también los ejércitos utilizan los satélites para espionaje, para otro tipo de cosas. Ahora, parte del problema es el panorama actual. Entonces, tenemos un crecimiento tan grande, tan grande, tan grande de la industria espacial, pero ¿y qué están haciendo la ciberseguridad? Entonces, ¿qué está haciendo la academia, por ejemplo? ¿Qué están haciendo los gobiernos para poder crear conciencia y crear material didáctico? Entonces, por ejemplo, ahorita en la fecha aproximadamente en los estudios de Deloitte se dicen que tenemos entre 11.700 y 12.000 satélites que están activos. Solo los activos, porque tenemos también una gran cantidad de satélites que están muertos, que son funcionales, o sea, son funcionales, están ahí, pero nadie los ha reclamado. Principalmente satélites de la primera carrera espacial. Eh, y tenemos un aproximado a 15.000, pero se espera
que para la próxima década, 2040, van a haber alrededor de 100.000 satélites en órbita. Entonces, es una cantidad impresionante la dependencia que vamos a tener, porque es como lo que está pasando con inteligencia artificial, lo que ha pasado hoy con Internet, que si se nos va el Internet, se nos paraliza. Lo que pasó en España, que se quedaron sin electricidad, se paralizó, no había Internet, se paralizó el planeta. Entonces, lo mismo nos puede pasar, es el riesgo que puede haber de la dependencia tan grande. Y un ejemplo, el año pasado, solo el año pasado hubieron 261 despegues de cohetes de misiones espaciales afuera del planeta. Eso es lo que se saben, porque también hay muchísimos que no son públicos, no se saben. De hecho, el año pasado estuve en la NASA una semana y en cuestión de una semana vi por lo menos unos 15 despegues de cohetes. O sea, era uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero cuando uno ya hacía como un reconocimiento SINT para investigar de quién era esta misión, pues tal vez decía que era SpaceX o que iba a tirar como más satélites para la constelación de Starlink. Pero había un montón que decían clasificados. Clasificados. Son información que no está pública, no se sabe de quién es. Y sumado a eso, imaginen la cantidad de países que actualmente tienen agencias espaciales, empresas privadas que están dedicándose a la industria espacial, la cantidad de startups. Por ejemplo, vi que México también tiene agencias espaciales y está muy metido en la industria espacial. Latinoamérica, casi que todos los países en Latinoamérica también tienen agencias espaciales, tienen clusters aeroespaciales que son alianzas de empresas que se dedican al tema espacial. O lo espacial, no me estoy enfocando solo a satélites, porque ahorita les voy a hablar un poco más de otras áreas que no es tanto el foco de la charla, pero que también no se pueden descartar porque van del área aeroespacial. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontré? Impulsar el aprendizaje compartido a través de conferencias técnicas, eso que estamos haciendo, workshops, talleres prácticos, creación de material, que es lo que les voy a compartir ahora, bastantes wikis que he hecho, material que he hecho público para que la gente pueda crear, colegas de diferentes países donde hemos creado comunidades, equipos para compartir, para que el conocimiento sea libre. ¿Por qué motivo? Porque las amenazas, si nosotros vemos en el slide, hace tres slides, indicaban los ataques más importantes que hemos tenido en los últimos 2 años de ciberseguridad o ciberataques a tecnología satelital. Pero, ¿qué ha cambiado en los últimos años? Que se ha ido estandarizando y ha sido más accesible la tecnología aeroespacial. Entonces, hoy en día se está implementando mucho open source en la tecnología para reducir costos. O hay muchos fabricantes que les están creando tecnología aeroespacial a agencias espaciales global. No es como que el fabricante le va a hacer solo a la Agencia Espacial de México o ese otro fabricante a la Agencia Espacial de Costa Rica. No, ese fabricante le está haciendo a 100 agencias espaciales. Entonces, cada vez va a haber más material accesible, por ende va a haber más información y por ende va a aumentar el riesgo de la seguridad. Entonces, es un poco la solución que hemos identificado varios colegas que hemos estado investigando. Más adelante les voy incluso a hablar sobre el satélite que creamos, que hoy lo van a estar viendo en el taller. Ahora, les voy a hablar un poco sobre las redes y la infraestructura. Algo muy importante que les mencioné es que en la ciberseguridad aeroespacial o la tecnología aeroespacial se va a enfocar en todo lo que esté en el aire. Entonces, hoy en día vamos a tener lo que son las estaciones terrestres, que es la estación terrestre es la que va a tener control de los vehículos aéreos o lo que va a estar en el aire y lo que va a estar en el universo, o sea, lo que va a estar fuera del planeta, dentro del planeta, pero en el aire. Vamos a tener los drones, eso ustedes han visto, hoy en día son súper utilizados. Bueno, al menos en Costa Rica he visto que actualmente Costa Rica tiene, o es un país que depende mucho de la agrícola, de la actividad agrícola. Entonces han automatizado muchos procesos, por ejemplo, el riega o de fumigación de campos grandes por medio de drones. Entonces ya la dependencia de drones es impresionante. Y hay infinidad de CVs ya que se han ido identificando exploits para diferentes modelos de drones. Los drones también se están utilizando muchísimo en el tema del el campo de guerra. Entonces es otro de las áreas que contempla el área espacial. Tenemos las naves tripuladas, esas naves tripuladas, los aviones que utilizamos para movernos, aviones de diferentes tipos, los aviones pequeños, aviones grandes. La parte de los satélites, que es lo que vamos a enfocarnos un poco más en la charla de hoy. Los vehículos espaciales, por ejemplo, que tenemos ahorita, Robert, que está en Marte, que ahí está como tomando información, que es un vehículo de investigación. Y tenemos los cohetes, que son los dispositivos
que se encargan de poder extraer o poner en órbita los satélites o llevar la carga útil, que sería el vehículo espacial, para cumplir su misión. Ahora, a nivel general, vamos a tener cuatro factores o cuatro grupos generales que van a conformar lo que es una infraestructura aeroespacial. La primera va a ser los satélites, pueden ser los aviones, pueden ser los drones, pueden ser los vehículos espaciales, o es el dispositivo que se va a encargar de la misión o del servicio o de la investigación o para lo que haya sido creado. Es el equipo. Luego tenemos los vehículos de lanzamiento, normalmente si son satélites, bueno, perdón, si son satélites van a viajar en un cohete, que es lo que hoy en día han nacido, de hecho, muchas startups y muchas empresas que se encargan de los lanzamientos. O sea, ya eso es un servicio. Hace, no sé, 10, 15, incluso 20 años, esos tipos de servicios solo dependían del gobierno, pero hoy en día ya existen empresas privadas que te ponen un satélite. De hecho, o sea, te cobran $3,000, $4,000 y cualquier ser humano puede mandar un satélite a órbita. Si tiene el presupuesto necesario para investigación. Entonces son empresas privadas que se dedican a ello. Y esos son los vehículos de lanzamiento. De hecho, cuando se hacen los envíos, es un cohete, el payload o la parte de donde está la carga útil, va hueca y ahí va lleno de cohetes, perdón, de satélites. Cuando los satélites llegan a órbita, se desplegan y empiezan ya luego a orbitar y a controlarse desde la Tierra. Y esas son las instrucciones que se dan desde la estación terrestre, que son las que van a controlar los satélites o los vehículos espaciales y son los que van a recibir los datos. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que la tecnología que se utiliza en estación terrestre a nivel de software, todos lo conocemos. Son Linux, son Windows, son Unix, son SQL, Postgres, open source, software privativo, de licencia, empresarial. Y todo ese software es completamente vulnerable. De hecho, la gran mayoría de compromisos grandes y hackeos grandes que han generado un impacto muy grande es mediante las estaciones terrestres, porque hay malas configuraciones en los clouds que están públicos en internet, etcétera. Y tenemos las redes y comunicaciones, que normalmente van a haber dos tipos, las que están entre cables, que es lo que va a estar o sea, que es terrestre, o las que ya van por medio de radiofrecuencias, que ya son en medio del espectro, en las bandas, en las diferentes bandas, o utilizando diferentes protocolos, que los vamos a ver ahorita, son los protocolos espaciales. Tenemos las órbitas, entonces ya los vamos a meter un poco más en la parte de satélites. Ya vamos a dejar de un lado tal vez drones, aviones y vehículos espaciales. Sin embargo, en el material que les voy a compartir al puro final de cómo aprender, van a haber repositorios donde pueden ir a especializarse un poco más en drones, especializarse en aviones o en diferentes tipos de vehículos espaciales, en estaciones terrestres, de todo un poco. Pero las órbitas en sí van a ser los espacios el universo fuera del planeta, donde van a estar orbitando los satélites. Recordar que un satélite es un dispositivo que va a estar orbitando fuera del planeta mediante las fuerzas de gravedad y demás de física que hay fuera del planeta y van a estar en órbita. Tenemos la LEO, que es la órbita más baja, es la que está como más cerca en relación a la Tierra y va a estar entre los 200 y 2000 metros cuadrados, que son, por ejemplo, los que se utilizan para comunicación, lo que es para Internet, un ejemplo de Starlink. Tenemos MEO, que es como la órbita media, que va entre los 2000 y los 35,786, que es donde normalmente van a estar los GPS o los equipos de navegación. Tenemos las órbitas, las GEO, que son las geoestacionarias, que esas son las que están fuera, esas son las más altas y esas van a estar completamente fijos. Son vehículos que están, perdón, son satélites que van a estar fijos en un espacio, en un punto del planeta. Y luego tenemos los polares, que esos son los que van a estar definitivamente en cada uno de los costados o los polos del planeta, que se utilizan normalmente para investigación y observación del planeta. Y luego tenemos los tres satélites, eso los dejo al final, porque si bien es cierto, muchas veces se envían CubeSats o se envían satélites pequeños a órbita, pero no son tan comunes en procesos de investigación en el universo, sino son más para laboratorio. Entonces, por ejemplo, tenemos los nanosatélites, que son como satélites enanos, satélites
pequeñitos, son meramente para investigación. Tenemos los FlatSats, que de hecho el satélite que nosotros creamos es un FlatSat. ¿Qué es un FlatSat? Normalmente cuando se está empezando a hacer una investigación, vamos a ver, somos una agencia espacial, queremos mandar un satélite fuera a Leo, a la órbita Leo, y ocupamos empezar a hacer pruebas de hardware, de software. Entonces nosotros creamos un FlatSat. Un FlatSat va a ser como una tarjeta madre, todos saben lo que es una tarjeta madre de computadora, y han visto que se le meten, tiene como compartimentos, tiene sockets, tiene espacios para conectar, tiene pines. Lo mismo un FlatSat. Nosotros le quitamos, no sé qué, vamos a enviar el satélite para observación. Entonces tiene que tener cámara, tiene que tener sensores, tiene que tener equipos para telemetría, para comunicación, antenas, etcétera. Entonces, esos dispositivos se le están conectando constantemente al FlatSat para probarlos y luego ya utilizarlos en la misión final. Y están los CubeSats, que igual son satélites. Lo que cambia es que van como por módulos y por tarjetas en un cubo. Y así, bueno, es que por la imagen casi no se visualiza, pero básicamente así es como estamos ahorita el planeta. Ahí alrededor, ahí están todos los satélites orbitando. De hecho, es bien interesante porque, bueno, no interesante, incluso es un poco turbio, porque en los 90s, 80s se decía que el lanzamiento de un cohete tripulado era una ruleta rusa, porque como la tecnología no estaba tan avanzada en ese entonces, era muy difícil hacer los cálculos para garantizar de que un satélite no chocara con un satélite, perdón, un cohete no chocara con un satélite que estuviese en órbita o con basura espacial, porque también está lleno de basura espacial el universo, fuera del planeta, las órbitas. Entonces, así es básicamente como se ve. Ahí está Keep Track, que es Data Space, que es el lugar, el website donde ustedes pueden visualizar. Y ahí hay información pública de los satélites que están hoy, eh, la, el fabricante, la misión, todos los detalles técnicos de los satélites. Luego tenemos los componentes clave del hardware y del software. Entonces, un satélite, ya los que están fuera, a nivel general, van a tener lo que es la estructura de la plataforma, que para efectos como un vehículo sería un chasis, es lo que soporta la estructura rígida, la estructura fuerte que va a proteger los circuitos y todo lo que hay dentro. Tenemos el sistema de energía, que normalmente van a ser baterías o paneles solares para que pueda operar el software y para que los dispositivos estén funcionando y se les pueda enviar telecomandos para controlarlo y que los radios funcionen para enviar los datos a la Tierra. El sistema de control térmico y el sistema de propulsión. El de propulsión es cuando el satélite sale del planeta y está en órbita, va a necesitar ubicarse, o sea, y también tener control. Muchas veces salen de órbita o van a ver, normalmente cuando hay misiones espaciales va a haber como un SOC o un NOC, donde van a haber personas que van a estar monitoreando 24/7 el satélite. Entonces, si hay peligro de una colisión con los sistemas de propulsión, lo mueven, se lo están moviendo constantemente fuera del planeta. El control térmico es el dispositivo que va a ayudar a mantener y a cuidar la temperatura del equipo. Tenemos el control de actitud, de órbita, que es el que nos va a ayudar a que no se nos salga de la órbita. Y tenemos los de carga útil. Aquí hay un término que es bien importante. Por eso lo vamos a ver ahorita más a detalle en la parte de los datos que se envían a los satélites. Pero tenemos el primero, que es un payload. ¿Qué es el payload? O en la traducción a español, es carga útil. Son los datos que nos va a enviar el satélite por el cual fue creado. Si tenemos un satélite que es para meteorología o que es para observación de tierra y nos envía fotos, esos datos se van a enviar, por buena práctica deberían ir cifrados, no se podían leer, pero van a viajar en el tipo de datos que se le conoce como payload o carga útil. Entonces, el sistema de carga útil van a ser los dispositivos que van a recolectar esos datos. Y tenemos, sí, los sensores. Entonces, si es para tomar fotos, entonces va a ser una cámara. Si es para meteorología, va a tener sensores de temperatura o sensores que van a estar haciendo investigaciones, tomando datos. Y por último, los sistemas de almacenamiento, que es storage como tal. Luego tenemos el software. El software es lo que va a hacer que el hardware opere, que funcione. Y bueno, tenemos el sistema operativo de misión, que se le conoce como el flight software. Este es un ejemplo, es uno muy conocido, se llama Cosmos. Este, Básicamente, este amigo nos ayuda a interpretar los datos que nos envía el satélite, porque, un ejemplo, si nosotros interceptamos una comunicación de satélite, que de nuevo no es legal y no es público hacerlo,
Bueno, sí es accesible, pero no es permitido, no es legal. El punto es que si nosotros lo interceptamos, va a ser como si estuviésemos usando un Wireshark o un Sniffer. No vamos a ver los datos, no los entendemos. Pero este amigo lo que nos ayuda es a procesar esos datos para que sean como más digeribles por el ser humano. Y bueno, tenemos el software de control de actitud y órbita, el de comunicación y telemetría. ¿Qué es la telemetría? Que es el segundo dato que les es importante entender. Es principalmente para el workshop, así que pongan bastante atención. La telemetría es los datos del estado del satélite. Si los sensores están funcionando bien, si el firmware de X parte está funcionando de la manera óptima, eh, la ubicación donde se encuentre ahorita, ya sean las coordenadas de GPS o de órbita donde se encuentra ahorita en este momento. Porque recuerden un ejemplo, en MEO los satélites están constantemente dando vueltas y de hecho un satélite en la órbita MEO da alrededor de 6 vueltas al planeta por día, cada 24 horas en promedio. Eh, el software de control térmico, tenemos el software de seguridad y cifrado, que si en buena práctica, que muchos no se están utilizando, pero se esperaría que tenga software de cifrado que iría en la computadora central del satélite para que los datos que salen de la antena que tiene el satélite salgan cifrados. Tenemos el software de carga útil, que es el que va a operar con los equipos y los sensores para enviar los datos. Y por último, la interfaz de control de tierra, que normalmente va a ser muy similar a el software de vuelo, que es con el que se le da control, se mueve, se modifica, se apaga, se cambia. Ahora, estamos con la parte de comunicaciones. Ya vimos el hardware, cómo está conformado el satélite, ya vimos cómo se opera mediante el software y ahora tenemos los componentes de comunicación. Aquí hay algo muy importante y tal vez ven que los satélites tienen dos enlaces, el descendente y el ascendente, o el uplink y el downlink. Eso es debido a que imaginen que el satélite está en órbita, es muy lejos lo que está. Entonces siempre va a haber un delay bastante grande dependiendo de la órbita de comunicación. ¿Por qué motivo? Porque aquí en la Tierra nosotros vamos a tener antenas gigantes, por ejemplo, estas. Pero y son antenas, no sé, del tamaño de un edificio, del tamaño de una casa, son inmensas. Pero en el universo, o sea, en las órbitas, utilizan antenas más pequeñas que pueden ser del tamaño de una persona, 2 metros. Entonces no va a tener la misma potencia. Entonces, por eso es que normalmente los satélites, por práctica, no van a tener un enlace único para envío y recibir datos, por la capacidad de las antenas. Luego tenemos, porque hay un delay, vamos a ver, como hay un timeout muy grande o hay un periodo de tiempo muy grande en la descarga del dato que en la carga por la potencia de las antenas. Luego tenemos comunicación por enlace directo. Muchas veces, por supuesto, van a haber escenarios donde hay un satélite que solo tiene un enlace, entonces se comunica por el mismo enlace, sube y baja datos por el mismo enlace. Comunicación vía satélite de transmisión y la comunicación intersatelital, que quiere decir, por ejemplo, satélites de Starlink, que son constelaciones. Entonces, como, no sé si alguna vez los han visto en lugares muy oscuros y altos, se pueden ver los satélites, se pasa así como una cola, así como una línea de satélites de puntos y están dándole vueltas al planeta. Y esos satélites, como van así en órbita y son conjuntos, no se comunica cada uno independiente, sino se pasan datos entre ellos. Entonces, es la comunicación intersatelital. Datos enviados. Tenemos 4 datos. Telemetría, van a ser los datos que ya les mencioné, que es el estado de cómo se encuentra el satélite, si está operativo, si está funcionando. Datos de comandos, que son sí, básicamente los de control desde el operador en tierra a el satélite. Los de navegación, que es la ubicación donde está el satélite. Y por último, los de carga útil, que es la información de investigación por la cual se creó el satélite. Ahora, tenemos estas 4 antenas. Estas 4 antenas son normalmente las que se van a utilizar para comunicarse de tierra a un satélite. Tenemos estas que son las parabólicas son aquellas. Estas incluso hay en muchas casas que son las que utilizan Sky, DirecTV, Claro, o empresas de tecnología, de comunicación. Tenemos las de matriz, que son estas grandes, que esas son las que ya se utilizan como en misiones espaciales o en estaciones terrestres. Estas también se utilizan en casa. Estas son las helicoidales. Y tenemos no, perdón, estas son las planas y estas son las helicoidales.
Ahora, vamos entonces a la siguiente parte, el segundo tema de la charla, que es la ciberseguridad aeroespacial. Entonces, todos sabemos que ciberseguridad básicamente es lo que se encarga de proteger la información contenida, vamos a ver, la información contenida en los sistemas tecnológicos, ya sean redes, bases de datos, infraestructura, sistemas operativos, en todo lo que es tecnología, todo lo que está interconectado, pero que es tecnología. ¿Qué es la diferencia? Que en el área de ciberseguridad aeroespacial, sí, la ciberseguridad aeroespacial se va a encargar de proteger todo lo que tiene que ver con la infraestructura aeroespacial. Ya vimos que está dividido en tres capas, que es la capa espacial, lo que está fuera del planeta, no, perdón, cuatro capas. La capa de comunicación, que van a ser los enlaces inalámbricos que van por radiofrecuencias. Tenemos la capa de estación terrestre, que es básicamente donde bajan los datos, y tenemos una cuarta capa. ¿Cuál es esa cuarta capa? Es la de el usuario final. Entonces, por ejemplo, los GPS o Starlink o, no sé, servicios, aplicaciones deportivas que utilizan el GPS o alguna aplicación de comunicación, los dispositivos de teléfonos satelitales, todos esos dispositivos, esa capa es otra capa que pertenece o que tiene que ver con el campo de la ciberseguridad aeroespacial. Este es un punto muy importante y es como lo que les mencioné, porque se ha ignorado tanto durante tanto tiempo los sistemas aeroespaciales. Creo que el principal motivo desde mi punto de vista es lo poco inaccesible que es esa tecnología. Años atrás, hoy en día no es tan inaccesible, hoy es muy, muy, muy accesible. De hecho, la NASA, la Agencia Espacial Europea tienen repositorios gigantes de software donde se puede descargar y se puede aprender, se puede emular, se puede instalar, se puede investigar sobre ese software. El acceso físico, por supuesto, a los satélites que están fuera, no es accesible ese hardware y también es un hardware muy costoso. La cadena de suministros y la confidencialidad de las tecnologías, lo que les dije al inicio, la seguridad por oscuridad. También, vean un ejemplo, estos fueron los CVs del 2024, que principalmente en aproximado, pueden haber más, pueden haber menos, pero es un promedio de los CVs relacionados a tecnología aeroespacial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué información nos puede dar eso? Que ahorita es un campo con demasiado potencial. Es lo mismo que pasa con el área industrial, con el área de tecnologías médicas, lo que pasa con el área de energía, de transporte, de vehículos inteligentes, de hardware hacking, de comunicaciones. Son áreas donde cada vez hay menos especialistas. De hecho, hoy en día, bueno, yo que estoy un poco metido ya en el campo de ciberseguridad ofensiva, a la hora de contratar recursos nuevos, ya no se ocupan recursos que sepan ser pentesters, que sean OSCP, OSCE, o que sean CEH o esas certificaciones, que tengan años de experiencia. No, se necesita que ya sean recursos especializados. ¿Por qué motivo? Porque ya esos procesos ya han sido muy como commodity. ¿Ok? Hace unos 5 o 6 años el ser pentester era un área que tenía mucho campo de explotación y era muy exclusiva porque casi no había nadie, pero hoy en día, ya después de 6 años, hay mucha gente que se ha formado. Entonces, hoy en día, lo que se requiere es especialización de las áreas. Especialización de inteligencia artificial, que es donde todo el mundo se está yendo, pero entonces quedan un montón de áreas, el área espacial, el área industrial, las áreas de comunicaciones, de energía, las áreas de transporte, de trenes, de vehículos, etcétera. Son áreas donde la gente se tiene que empezar a especializar. Y vean, por ejemplo, esto. Muy poquitos CVs, pero sin embargo ustedes se van para CVs de SQL, van a haber cientos. O CVs de, no sé, de tecnología web, miles. O de red, de sistemas operativos, miles. Pero de aeroespacial y de las áreas industriales es donde menos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué mensaje nos da? Que ahí es donde tenemos que ir. Tenemos que ir a las áreas donde hay menos personas especializadas. ¿Cuáles son las principales amenazas en las tecnologías aeroespaciales? Tenemos ataques en la comunicación satelital, que ahorita les voy a explicar unos, y en el workshop, de nuevo, que tenemos a las 3 de la tarde, vamos a estar con un satélite real de hardware y van a ver como un capture the flag y algunos challenges donde van a tener que utilizar antenas de radiofrecuencia para hacer ataques. Entonces, los ataques a las comunicaciones
recuerden de nuevo, vuelvo a hacer hincapié en esto, nunca escuchar o analizar comunicaciones satelitales sin una autorización. Intrusiones a los sistemas de control, eso es bastante común y es básicamente, recuerden que hay sistemas de vuelo, sistemas de control de emisión, esos hoy en día se están utilizando mucho en tecnologías cloud, de hecho en AWS, en Azure, ya hay plataformas especiales cloud que son para misiones espaciales, donde ya te lo haces rapidísimo un deployment para una tecnología espacial. Entonces, intrusiones a esos controles. ¿Cómo se encuentra esa información? Mediante OSINT. Mediante OSINT son técnicas de recopilación de datos de fuentes públicas, donde se encuentra muchísima información. Ataques de red, de nuevo, recuerden que hay una estación terrestre. En la estación terrestre utilizamos todas las tecnologías que se usan en cualquier otro, en cualquier otra red o cualquier otra infraestructura. Explotación de vulnerabilidades de software. Esto es bastante bien en los CVEs. Se encuentran muchas vulnerabilidades públicas que se pueden analizar y se pueden replicar. Ataques a la cadena de suministros. Son ataques bien complejos, pero hoy en día muchos se dan, que se backdoorizan piezas que posteriormente se comprometen. De hecho, algunos de los ataques anteriores que les mostré en el slide fue debido a una cadena de compromiso, donde se comprometió el firmware de uno de los dispositivos que era utilizado en una misión espacial. Y, bueno, ataques de malware. Estos son algunos de los marcos de ciberseguridad aeroespacial. Estos no son de hacking como tal o ciberseguridad ofensiva, son más a nivel compliance, donde te dice un paso a paso de cómo hacer una misión aeroespacial de manera segura, cómo crear un sistema espacial de manera segura. Son marcos bastante interesantes públicos que son buenas fuentes para iniciar. Estos son los protocolos. Este protocolo, de hecho, lo vamos a estar trabajando en el workshop, el CCSDS. Es como, se le conoce como el Data Link Protocol, perdón, el Data Space Protocol, es como el protocolo, el protocolo más actualizado en la actualidad, o sea, es el más utilizado en la actualidad. Y luego tenemos la ciberseguridad ofensiva en la tecnología aeroespacial, que si bien es cierto, ciberseguridad a nivel general es protección, blue team, red team, tenemos la parte de los ataques. ¿A dónde podemos hacer ataques? Podemos hacer ataques en las comunicaciones, a los segmentos de la estación terrestre, ataques en radiofrecuencias, que eso lo vamos a ver ahorita. También podemos hacer ataques acá, siempre en las comunicaciones. Y ven que tenemos 4 segmentos. Tenemos el segmento espacial, que es lo que está fuera. Tenemos el segmento de comunicación, que es el inalámbrico, el segmento de tierra y el segmento de usuario, que son los terminales, pueden ser los teléfonos satelitales, pueden ser los dispositivos de GPS. Luego también tenemos estos frameworks, todos conocen Meter Framework, que es muy utilizado para Threat Intelligence, muy utilizado para Adversary Emulation, para cacería de amenazas, para ciberseguridad de Purple Team dentro de las organizaciones, pero también ha nacido este proyecto llamado Sparta. Sparta nos va a traer todos los TTPs o todas las técnicas utilizadas por adversarios desde los años 80s, 90s para compromiso de satélites. Entonces acá vamos a encontrar mucha información de cuáles son las técnicas utilizadas por adversarios para comprometer tecnología aeroespacial. De hecho, eso lo vamos a ver bastante en el workshop, lo vamos a profundizar más. Y adicionalmente tenemos The Space Shield, que es como otra alternativa, otra variante a Sparta. Ahora, vamos a ver 3, 4 ataques que son los más comunes en el campo de la radiofrecuencia, porque hablar de estaciones terrestres es como un poco más conocido, dado que las tecnologías son muy similares al final del día. Pero tenemos, por ejemplo, el jamming o el DOS. ¿Qué va a hacer ese ataque? Se va a encargar de hacer una denegación de servicios a la radiofrecuencia o al satélite. Básicamente es aislar el satélite, hacer que el satélite deje de funcionar. De nuevo, no realicen estas cosas sin autorización, pero el objetivo es interrumpir la comunicación, es dejar el satélite completamente aislado. Esta es una técnica, o es la técnica más utilizada en ciberguerra, podemos decirlo, en el tema de ciberguerra. Y bueno, es bastante útil para temas de drones, para espionaje, etc. Pero de nuevo, no realizarlo sin autorización.
Entonces, lo primero que va a hacer el atacante es seleccionar el objetivo. ¿Cómo puede seleccionar ese objetivo? Buscando información pública. Hay muchísima información pública hoy en día por medio de OSINT, información de ciertas misiones espaciales, seleccionar qué es lo que queremos atacar, cuál es el satélite que queremos atacar. Luego, vamos a identificar las frecuencias, el objetivo y los tipos de comunicación. Recuerden que los satélites se van a comunicar por radiofrecuencia. Radiofrecuencia es un espectro y va a existir lo que se llaman bandas. Las bandas van a ser como los niveles de comunicación o vamos a ver, son como las potencias de comunicación y están divididas por letras, desde la letra K, Q, la X, hay un montón de bandas. ¿Qué es lo importante? Que cada tipo de satélite va a utilizar una banda en específico. Por ejemplo, las bandas van a estar divididas como de 1 a 10 gigahertz. ¿Okay? Es como el nivel de medida. Otro dato importante es que los satélites, entre más baja sea la banda o la frecuencia, más estable va a ser. ¿Qué quiere decir que va a ser más estable? Que va a soportar las inclemencias del clima. Por ejemplo, alguno ha tenido Claro, Skype, DirecTV, esa televisión que es satelital. Cuando llueve o hay una tormenta, se pierde la señal, no se puede ver la televisión. Es debido a que esos satélites utilizan bandas de alta velocidad. Quiere decir que utilizan bandas con frecuencias muy altas, donde hay mucha velocidad, mucha velocidad, pero la estabilidad es más baja. Entonces, el atacante va a identificar en qué frecuencia y qué tipo de modulación está utilizando. Luego, va a utilizar amplificadores de alta potencia, porque imaginemos, si estamos utilizando un satélite que está fuera del planeta, ocupamos utilizar una antena que tenga una capacidad bastante grande para poder llegar hacia allá. Porque recuerden, vamos a tener como interferencias, hay otros equipos conectados a radiofrecuencias, a espectros cercanos, que nos van a generar ruido dentro de la comunicación. Luego también tenemos el atacante, una vez que ha identificado la frecuencia, va a configurar su equipo de ataque a esa frecuencia, va a atacarlo a ese equipo y va a generar ruido mediante un dispositivo de ataque como puede ser un hack RF, es muy utilizado para generar ataques de jamming y va a generar el efecto del ataque. ¿Cuál es el efecto del ataque? Denegación de servicios. El satélite va a quedar incomunicado con la estación terrestre. Tenemos la intercepción de señal. Este es como el más utilizado, es como uno de los más comunes, de hecho es hasta el más fácil de realizar, que es el de interceptar datos. Es básicamente ser como un sniffer entre el satélite y la estación terrestre, meter un hombre en el medio. Bueno, hoy en día se le dice como machine in the middle, una máquina en el medio, y es de estar escuchando, recibir, y después de modular la información del payload para obtenerlo. Es un ataque bastante sencillo, donde lo primero es identificar objetivos, la banda en la cual se comunica el satélite a la estación terrestre. Vamos a configurar el equipo receptor, que normalmente puede ser un hacker RF, puede ser no sé, los chicos de Electronic Arts que están acá son sponsors, ellos tienen hardware, no sé, el Cat Sniffer, por ejemplo, es un equipo que puede interceptar señales, entonces puede ser un equipo receptor, puede demodular señales. Posteriormente vamos a utilizar un software que, por ejemplo, GNU Radio es un software que tiene muchísimas suites para temas de satélites, o incluso hay una distribución que se llama Dragon OS, es una distribución Linux que es enfocada 100% al radio. Entonces ahí vienen muchísimas herramientas que pueden ayudar a demodular señales. ¿Qué es demodular? Básicamente es como desencriptar, descifrar, es desempaquetar lo que se captura. Se codifica y se analizan los protocolos de datos y el efecto del ataque. ¿Cuál va a ser la más común? Interceptar datos de satélites y obtener fotos del planeta. No sé, por ejemplo, satélites que están en LEO de observación, que están cercanos. Logramos interceptar los datos, logramos demodular esas señales, logramos decodificar la información y obtenemos la foto de, no sé, del continente o de la X parte donde está ahorita el satélite. Tenemos spoofing, que básicamente es imitar, todos saben lo que es un ataque de spoofing a nivel de red, por medio de MAC address, por dirección IP o por medio de wireless. Es lo mismo, perdón, es similar para la parte de satélites, porque el atacante va a seleccionar un objetivo
Posteriormente va a analizar las señales legítimas del satélite para comprender el bandwidth, para obtener información del código, el SSID, perdón, el ID del satélite o el ID que espera la estación terrestre. Toda esa información se obtiene mediante el ataque anterior, por ejemplo, mediante la intercepción de la señal, obtenemos la información que necesitamos acá para luego replicar las señales inyectando datos. ¿Okay? Luego hacemos una sincronización con el satélite que está en órbita y por último vamos a, no sé, hacer lo que queramos, suplantar, enviar telecomandos, recibir datos del satélite, mover el satélite, apagarlo, lo que se pueda hacer. Y por último, el cuarto más común en satélites son ataques de bus. Estos van más que todo ataques en tierra, donde el satélite se obtiene acceso al satélite y se le hace lo que es ingeniería inversa, se hace hardware hacking, se hace ataques a infraestructura, se hace entre otras cosas, para ya sea crear un día cero, obtener un CVE o generar algún tipo de ataque a el bus del satélite o a lo que serían los firmwares o softwares. Ahora, ya para ir cerrando, cómo iniciar en ciberseguridad aeroespacial, les quiero comentar un toquecito nuevo. Al inicio les dije que también vamos a estar dando con Kevin León, que es un colega con el que estaba haciendo investigación en los últimos años. Nosotros creamos este proyecto llamado Poundset. Recuerden que al inicio también teníamos una problemática y es el acceso a la información o el acceso a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros dijimos, ok, bueno, no tenemos cómo acceder a un satélite actualmente de forma legal y normalmente cuando son servicios de ciberseguridad es por contrato, entonces no hay cómo investigar con tecnología propia. Entonces decidimos, ok, si sabemos programar, sabemos de ciberseguridad, sabemos de radio, sabemos de firmware, sabemos de hardware, y vamos a hacer algo. Y así nació este proyecto llamado PoundSub. ¿Qué es PoundSub? Todos saben lo que es Metasploitable. Metasploitable es la máquina virtual, o todos saben lo que es Hack the Box, Try Hack Me, que hay tecnología que es vulnerable por defecto para aprender hacking. Eso es lo que es PoundSub. ¿Qué es la diferencia? Que PoundSat es un satélite de hardware, es un flatsat pequeño que viene vulnerable por defecto. Entonces la configuración del firmware, los protocolos y demás están vulnerables por defecto para nosotros poder hacer ataques reales utilizando protocolos reales espaciales sin meternos en un problema cometiendo un delito. Entonces, este es PoundSat. Ahora en el workshop se los vamos a mostrar y vamos a estar trabajando con él. Vamos a tener una estación terrestre. Vieron que la infraestructura espacial está dividida en estación espacial, bueno, la parte espacial, la parte terrestre y comunicación y usuarios. Vamos a estar trabajando con una infraestructura igual a eso que les mostré en el diagrama con esta tarjeta. Entonces, solo que muy importante, entonces aquí tenemos, por ejemplo, en funcionamiento, ese tiene un sistema que el payload es recopilación de temperatura. Entonces ven, por ejemplo, aquí está recopilando humedad en una botella que tiene humedad y ven como aquí va captando esa humedad. Ahora, este dispositivo va a enviar los datos mediante este payload, radiofrecuencia, utilizando una banda, a una estación terrestre y un software que hemos preparado. Este es el primer prototipo, eso sí es un prototipo, es la versión 0.1. Estamos trabajando en una versión más completa que esperamos presentarlo en las futuras conferencias. Ahora, ¿qué les recomendaría yo a ustedes para que ustedes inicien en ciberseguridad? Bueno, saber muchísimo de ciberseguridad. Sí considero, y hay que ser muy realistas, ciberseguridad espacial no es un área para empezar desde cero, o sea, sin conocimientos previos o en ciberseguridad. Entonces, empezar siempre por fundamentos de ciberseguridad, conocimientos en tecnologías de la información, porque como les comuniqué, muchas cosas son similares, pero tenemos que aprender la parte aeroespacial, porque ahí es donde va a cambiar la radiofrecuencia o los temas de radiofrecuencia. Los radio no es algo común que se aprenda en las universidades, a no ser que estés aprendiendo mecatrónica o algo que tenga que ver con robótica o una carrera especial, pero si están estudiando sistemas, difícilmente van a ver ello. Pero eso se puede aprender en lo que les voy a compartir ahorita. Y eso es demasiado importante, normativas y regulaciones. Porque, por ejemplo, no sé cómo funcionará en México, no encontré mucha información, pero en Costa Rica sí es bien complicado el tema de meterse al radio. Si se mete al radio y si te agarran, puedes ir preso.
En Estados Unidos, por ejemplo, existen los Ham Radio License, que es la licencia como para poder estar metido en ciertas bandas y poder tener como las buenas prácticas. Entonces, siempre aprender esto. Recuerden que en el tema de ciberdelito no existe el yo no sabía. O yo eso no lo sabía, lo hice porque no lo sabía. No, ahí no es válido. Y bueno, acá les comparto eso. El primero es un NASA Operation Simulator for Small Satellites. Es un software que creó la NASA. Lo único es que requiere mucho hardware, pero con una laptop de hoy en día se puede emular bien, bien. Y es un satélite que crea toda una infraestructura terrestre y espacial donde pueden aprender más sobre, y es real, utiliza protocolos reales, manda payloads, telemetría, incluso pueden poner un Kali Linux o un Parrot ahí en el medio y pueden empezar a hacer hacking bien interesante. Este OpenSat Kit es un software para crearse un satélite no vulnerable, pero es como cómo crearse un satélite ahí para iniciar. Aerospace Hacking Tools de Galaxy. Galaxy es una colega que ha creado un repositorio de un montón de herramientas utilizadas en hacking aeroespacial, entonces pueden aprender un poco más ahí. Y acá tenemos en DEFCON, no mucha gente sabe lo que es DEFCON, existe una comunidad llamada HackDASat que se enfoca al 100% a ciberseguridad espacial, hacking espacial. De hecho, en el 2023 el CTF era con un satélite que estaba en órbita, tiraron un satélite 100% real a MEO para hacer el CTF. Entonces, el challenge final era hackear el CTF, el satélite y tomar control del satélite. Y este es una máquina virtual que viene con un montón de challenge para aprender más del área de hacking satelital. Esto es un poco el hardware, si quieren aprender un poco más. Está las antenas. Estas antenas se pueden conseguir en Amazon por $20. Estas se consiguen hasta en AliExpress, bastante baratas. Genio Radio se consigue gratis o pueden usar Dragon OS, que es una distribución de hacking, no, perdón, es bueno, sí, como de hacking y ciberseguridad, pero enfocado a radiofrecuencias. Estas antenas Yagi se consiguen hasta en las tiendas. Este Hack RF se consigue en internet, es un poco más costoso, pero es uno de los más completos para el tema espacial. Y estos kits también los venden en Amazon. Ahora, también están los chicos de Electronic Arts. Ellos tienen varios dispositivos que también les pueden servir para aprender un poco más que todo el tema radio. Aquí hay algunos proyectos, por ejemplo, está HackSat, ya les mencioné, Aerospace Village, que es la villa de DEFCON de ciberseguridad aeroespacial, que es bien interesante porque se toma cohetes, aviones, drones, vehículos espaciales, de satélites, y en el canal de YouTube encuentran muchísimas charlas de DEFCON que han sido grabadas. Tenemos el DC506, que es la comunidad de nosotros. Yo tengo una villa de aeroespacial en Costa Rica. Entonces aquí en el código QR pueden ir al servidor de Discord si quieren encontrar un poquito más de información. Y Hack the Space, que es una conferencia que se realiza todos los años en la NASA, que es enfocada 100% a ciberseguridad espacial. Esta wiki yo la creé, la pueden encontrar en inglés y en español. Este es el código QR, o aquí está. Si no confían en el código, no tiene malware, adelante. Pero aquí está el GitHub de mi perfil. Esta wiki la pueden encontrar en español o en inglés y es un buen punto de partida para aprender más sobre lo que les he explicado acá, más a detalle. Y gracias. Qué buena charla. Oigan, ¿tenemos espacio para preguntas y respuestas, Rommel? Sí, 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 claro. Preguntas, chicos, preguntas sobre la conferencia. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Ahí hay una pregunta? ¿Podrían pasar el micrófono? Hola, oye, ¿tendría caso a lo mejor poner algún satélite que fuera como tipo honeypot o sería como muy caro desplegarlo? Perdón, es que verás que casi no te escucho. Ah, que si tendría caso poner algún satélite que fuera como un tipo honeypot para detectar justo si algún adversario está escaneando o está tratando de llegar. A eso sería algo caro. Vamos a ver. Yo no me he metido a escuchar satélites en los cuales no tengo autorización, por supuesto, porque normalmente es como enfocado a proyectos en los que ya uno se trabaja, pero
investigando un poco el tema de honeypots, no he encontrado un recurso que esté público de que tiene un honeypot, pero es muy probable que sí. Es muy probable que sí, porque la única forma de recopilar inteligencia es mediante ataques reales. Entonces, es muy probable que sí haya uno que otro, pero investigaré, buen punto, buen punto. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más para alguna pregunta? ¿Nadie? Yo sí tengo una pregunta súper interesante de esto, como lo menciona el compañero de colocar un Omnipod. Igual, ¿sabes si existen satélites libres de consulta? Solamente de consulta, como por decir de clima, de geo, algo que podamos, que se nos vayamos relacionando con entrar a este tema de las comunicaciones. No, que sea un satélite que esté abierto, abierto como para investigar, no. No hay como ninguno que conozca, ¿verdad? Desconozco, que esté ahí puesto para investigación donde la gente se pueda conectar. No, eso sí, no te lo sabría decir en este momento. Ok, Pero, pues muchas gracias. Un aplauso otra vez, por gracias. favor. Gracias. Y bueno, chicos, en un momento viene nuestra siguiente conferencia, así que queden atentos.